Bienvenidos de nuevo a esta actividad de seguimiento del manejo médico nutricional en los pacientes con diabetes tipo 2. Y pues, como mencionábamos en la sesión anterior, la nutrición y el manejo nutricional es muy importante en nuestros pacientes, no solo los pacientes con diabetes, sino cualquier paciente que nos consulte por diferentes situaciones. Así que pues vamos a darle seguimiento a este tema el día de hoy. Dentro de las intervenciones nutricionales que se deben considerar para pacientes con diferentes tipos de alteraciones, primero debemos mencionar que los pacientes con diabetes tipo 1 deben tener como prioridad lograr integrar el régimen de aplicación de insulina con los hábitos de alimentación y de actividad física. En este proceso es importante lograr consistencia, que mencionábamos en la sesión anterior, que es vital para que esta situación en el día a día, en cuanto al tiempo del consumo de carbohidratos y las cantidades, permita mejorar aspectos como el peso del paciente, el manejo de la glucosa, los lípidos, la presión arterial y la salud en general de los mismos. En el caso de la diabetes tipo 2, la prioridad será adoptar un estilo de vida saludable con el objetivo de mejorar las condiciones metabólicas del paciente. Las intervenciones en este sentido pueden incluir la reducción de la ingesta calórica y el aumento del gasto por medio de la actividad física. También se debe ayudar a los pacientes a mejorar la planificación de su alimentación y la selección de sus comidas. ¿De qué manera? Primero, enseñándoles a distinguir entre los diferentes tipos de alimentos, cuál es el tamaño aproximado de las porciones y cuánta comida servirse. Y también, entre las intervenciones más útiles para lograr pérdida de peso de forma significativa, se encuentra la cirugía bariátrica. Como sabemos, se debe considerar esta opción para pacientes con índices de masa corporal arriba de 35 y con morbilidades, como en este caso, diabetes de difícil manejo. En el caso de embarazo y diabetes gestacional, la normalización de la glucosa es la prioridad, tanto para la madre como para el bebé, pero se debe realizar asegurando una adecuada nutrición para ambos. A medida que el embarazo avanza, serán necesarias comidas cada vez más pequeñas y frecuentes, y además será necesario incrementar el aporte de vitaminas y minerales, enseñar a la paciente cómo detectar y tratar los episodios de hipoglucemia, sobre todo por las posibles consecuencias inadecuadas que tienen las mismas en el paciente y en el bebé en formación. Las pacientes embarazadas presentan un incremento generalmente en el requerimiento de insulina, sobre todo al final del embarazo, duplicando o casi triplicando la dosis necesaria de insulina previa al embarazo, asociado a los cambios hormonales que se dan en esta etapa. Los planes nutricionales entonces deben procurar proveer la energía y nutrición necesaria para el desarrollo del bebé y monitorear asimismo el peso de la paciente. En este grupo de pacientes es muy importante promover la lactancia materna, particularmente en las pacientes con diabetes gestacional, ya que su práctica se asocia a un menor riesgo de desarrollo de diabetes tipo 2. En los adultos mayores, la prevalencia de diabetes se va incrementando de forma importante, siendo variados los factores asociados a este proceso, como por ejemplo la reducción en la producción y el aumento en la resistencia a la insulina, la reducción en la actividad física realizada, y aquí pues cabría hacer la reflexión de si dejamos de movernos porque vamos envejeciendo o si también envejecemos porque nos dejamos de mover. La polimedicación y sus interacciones, la genética y las comorbilidades de los pacientes. Todo esto contribuye a generar el incremento importante en los casos nuevos de diabetes en este grupo de pacientes. En particular, la resistencia a la insulina que se va desarrollando o incrementando con la edad puede deberse al mismo proceso de envejecimiento, a la reducción de actividad física que mencionamos, al desarrollo de sarcopenia, que es una condición pues bastante frecuente en este grupo de edad, y al aumento de la cantidad de tejido adiposo en este grupo de pacientes. En este grupo de pacientes también puede incluso ser posible que la malnutrición supere a los cuadros de obesidad. El indicador más confiable que tenemos de un estado nutricional defectuoso es que exista en el paciente un cambio en el peso corporal de manera involuntaria, ya sea de ganancia de peso o pérdida de más de 10 libras o de 10% del peso corporal en menos de 6 meses. Para los adultos mayores es esencial que el plan nutricional llene a cabalidad sus necesidades, permitiendo mantener un peso razonable y contribuyendo a su vez a mejorar el control metabólico y además, pues procurando ser apetitosa para el paciente, o sea, le tiene que gustar al paciente.
Ahora sí, llegamos al momento de la prescripción nutricional. Este proceso debe tomar en cuenta los gustos del paciente, sus necesidades, sus horarios, el nivel de actividad física y en base a esos factores, recordar que el primero o el paso inicial debe ser realizar un plan preliminar que se debe ir modificando según la posibilidad de ser llevado a cabo por el paciente, o sea, su factibilidad, pero siempre promoviendo una alimentación saludable. En este sentido, la estrategia de las 5A puede ayudar a recordar los aspectos relevantes en las reevaluaciones nutricionales. Estas A consisten, primero, en preguntar. Ahí es de ask, de preguntar. Esto va a ayudar a mejorar la relación entre el médico y la nutricionista y el paciente. Asesorar, sobre todo para promover una actitud positiva hacia el cambio. Aconsejar, adaptando las recomendaciones al contexto individual y propio del paciente. Acordar, estableciendo metas razonables y alcanzables para el paciente. Y por último, arreglar o modificar el plan evaluando las respuestas a las intervenciones que se han implementado. En cuanto a los pacientes que tienen una complicación aguda, como hipoglucemia, para empezar, lo primero es que deben ser instruidos para prevenir, reconocer y tratar los episodios. Una vez que se ha resuelto el episodio de hipoglucemia, se deben determinar las causas que pueden ir desde errores en la medicación, ya sean dosis o momento de los mismos medicamentos, esquemas intensivos de insulina, inadecuada ingesta de alimentos, actividad física diferente a la habitual o ingesta de alcohol. Las otras complicaciones tienen que ver con hiperglucemia y pues son el síndrome hiperosmolar hiperglucémico y el estado hiperosmolar no cetósico. El manejo básico de estas condiciones pues es la administración de insulina, de líquidos y la reposición de electrolitos, sobre todo potasio, pero en la etapa aguda de estas complicaciones, si el paciente está en condición de alimentarse, se debe procurar proveer entre 150 y 200 gramos de carbohidratos al día para que el paciente empiece a metabolizar de mejor manera. Las recomendaciones que nosotros como clínicos le vamos a dar a nuestros pacientes pueden ir desde lo general, conversando con ellos sobre la ingesta de cada micronutriente, de manera que las metas que se fijen sean realizables y también sobre el consumo de sustancias como los fitosteroles, los polifenoles, el inositol, las microalgas y la berberina. O se pueden realizar conversaciones más específicas sobre los diferentes efectos potenciales o diferentes estrategias de alimentación que hemos venido discutiendo, como la dieta mediterránea, la dieta cetogénica, el ayuno intermitente, que son cada una de ellas importantes y han demostrado un impacto positivo en la intervención nutricional, sobre todo para bajar de peso y mejorar parámetros metabólicos. Contamos en la actualidad de forma reciente con la presencia de guías que nos permiten, basadas en evidencia, justificar las recomendaciones que le damos a nuestros pacientes. En este caso, la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes, en unión con el Grupo de Estudio de Diabetes y Nutrición, ha publicado estas guías ahorita durante el año 2023. Y por medio de estas guías, nos dan recomendaciones para prevención de la diabetes, básicamente reforzando que los pacientes con sobrepeso y obesidad ya obviamente están en riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 y que deben perder al menos el 5% del peso corporal, adoptando medidas de estilo de vida saludable, involucrando restricción en el consumo de energía e incremento en la actividad física. También están recomendaciones para un adecuado balance y manejo de los aspectos nutricionales de los pacientes, la ingesta de carbohidratos, de grasa y de proteínas, las cuales ya mencionamos de forma muy general. Y agradeciendo de esta forma su paciencia y su presencia en estas dos presentaciones de temas que habitualmente no discutimos, pero que son importantes para nuestra formación como médicos. Comparto con ustedes también esta reflexión de Alexis Carrel, quien fue un médico francés ganador del Premio Nobel de Medicina,
que en su momento mencionaba que el hombre no puede rehacerse a sí mismo sin sufrir, porque es a la vez el mármol y el escultor. Hasta la próxima. Un saludo para todos.